Hola, hola. Hola, uno, dos. Hola, hola. Uno, dos, tres. Hola, hola, sí, sí. Hola, hola. Uno, dos. Hola, hola, sí. Oh, uno, dos. Hola, sí. Hola, hola. Uno, dos, tres. Oh, sí. El TP1, ¿sí? Ya está listo. Hoy vamos a ver, vamos a revisar un poco lo que vimos hasta acá y vamos a ver el primer práctico del eje temático 2. O sea, vamos a ver profesionalización, ¿sí? Así que, digamos, la idea es que ustedes puedan ir avanzando en la lectura a los efectos de poder tener el material y tener disponible, digamos, que las profes puedan ir corrigiendo. Porque terminado el eje temático 2 tenemos parcial, ¿sí? Así que es importante que vayan avanzando con la lectura, los efectos de que ustedes puedan ya ir teniendo resueltas las dudas y las cosas que se planteen, poderlas ir mirando con la profe y demás, entonces así podemos avanzar y nosotros tenemos la seguridad de que han podido avanzar también en la lectura y comprendiendo sobre todo el proceso que necesitamos que vayan haciendo, ¿sí? Entonces por eso les preguntaba. Bien, de todas maneras es interesante, digamos, que tengamos la posibilidad de hacer una revisión. Yo les había puesto, hice un pequeño power con la idea de poder ir revisando todo lo que vimos hasta acá. Y ahí el siguiente, hoy día no ha venido ninguno de mis, tengo 5 y no ha venido ninguno. ¿Cómo es esto? ¿Qué cosa? ¿Querés que vaya ahí? Yo lo paso, Silvita, si querés. Voy. Bien. Bien, yo les había hecho un pequeño power como para que hagan una revisión, hagamos juntos una revisión de lo que fue el eje temático 1 hasta acá, y allí vamos a pasar al eje temático 2 con profesionalización, como les decía. ¿Qué es lo importante y lo interesante que tienen que tener en cuenta? Que hasta ahora lo que hicimos es, de algún modo, revisar cuáles son los procesos políticos y qué hechos
sucedieron en el mundo y a partir de ahí poder mirar cuáles son de esos hechos sociales o de esas situaciones sociales, cuáles son los hechos que a nosotros nos interesan analizar porque nos dejaron algunos elementos para la disciplina. Cuando nosotros hablamos del primer proceso de sobre todo lo que tiene que ver con qué nos dejó este primer periodo, nosotros lo primero que tenemos que pensar es cómo fueron los asentamientos humanos, esto que ustedes leyeron de la asistencia social natural selectiva y organizada, cómo la natural tiene que ver con las cuestiones tribales, que no había necesidad de redistribución porque se redistribuía hacia adentro, a nadie supuestamente le faltaban ni bienes ni bienes, porque no podríamos hablar de servicios en esos momentos probablemente, pero sí que cosas los y las ciudadanas podían conseguir desde la redistribución que hacía la tribu, ¿sí? Se los asistía a los pobres, a los niños y a las mujeres viudas, ¿sí? Desde esa redistribución que hacía la propia comunidad tribal. Entonces, sí, el que sigue, mostrarles. Entonces, esa redistribución obviamente va a estar, fíjense ese cuadro que les puse ahí, los primeros asentamientos, todo lo que era Antiguo Egipto y lo que es China. Esto es lo histórico, ¿sí? Cómo se producen los asentamientos en el mundo y demás. Pásame la que sigue. Bien, en la segunda tenemos el cristianismo, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué significó la peste negra en Europa? Y y dentro de las invenciones que se fueron dando en la civilización, la imprenta fue uno de los mecanismos que le deja en la historia elementos sobre todo para la comunicación. Entonces, son eventos sociales que se van sucediendo en el mundo y eso hace que los y las ciudadanas puedan tener otro nivel de comunicación, por decirlo de algún modo, ¿no es cierto? Las tribus sabemos que tenían su forma de comunicarse, pero al surgimiento de la imprenta aparecen lo que diríamos hoy la escritura y a la vez la posibilidad de leer, ¿sí? O de interpretar esos textos. Después tenemos el descubrimiento de América, que los otros días, ¿se acuerdan que cuando vimos todo lo que tenía que ver con los precursores para América Latina, pensamos en el descubrimiento de América por su ubicación temporoespacial, y inmediatamente aparece Juan Luis Vives como aquel precursor que de algún modo intentó reformular la forma de asistencia, y acá aparece la primera propuesta, digamos, que tenemos a los efectos de poder empezar a pensar en la ayuda que brindaban estas iglesias o estos ciudadanos que les interesaba pensar en el otro. Y fíjense lo que dice ahí, ¿no? Reformador social, como ustedes lo tienen, porque se acuerdan que vimos el texto de Torres Díaz, habla de la asistencia. Y en Natalio Kirchnerman, que es el libro que tienen subido en el aula virtual, él habla de los reformadores sociales. Entre los reformadores sociales que él tiene allí está Juan Luis Vives, ¿sí? Y entonces dice, fíjense, reformador social en la atención de la pobreza, ¿sí? Y de alguna manera la primera propuesta escrita que se va a hacer es el de la asistencia a los pobres, y justamente está editada, digamos, y contribuida a la sociedad a través de Juan Luis Vives. Y después aparece San Vicente Paúl, que es el segundo que ustedes tienen, que es el de la Orden de la Caridad. ¿Se acuerdan que vimos esto? Bien, me lo pasás, por favor. Esto, la idea es revisar nada más lo que ya vi. El que sigue. Ahí está.
Fíjense, allí tenemos el cuadro completo. Los otros días lo fuimos viendo por parte y acá lo tenemos completo. Fíjense, ahí tenemos la asistencia social natural, la selectiva. Dentro de la selectiva tenemos la selección de los precursores, o sea, cómo los precursores seleccionan a las personas, y tenemos a las dos personas, estas que acabamos de nombrar, Juan Luis Vives y San Vicente de Paul. Y después en la organizada, habíamos visto en el Power, en la última parte, cuáles eran las modalidades. Fíjense, pensiones, previsión, la gilda, las corporaciones, las cofradías, el ahorro, las leyes sociales, la COS, la caja de previsión social. Esta es la forma en que se brindaba la asistencia a los ciudadanos. A su vez bajamos a la tecnificada y a la de América Latina. Acá en la América Latina tenemos mutualidad y tributación precolombina, protección social indígena, leyes de protección social, y aparecen los dos pioneros, Fray Bartolomé de las Casas y Fray Antonio de Montesinos. ¿Qué digo yo siempre con este cuadro? Dos cosas. Primero, este cuadro me lo hizo el licenciado Emilio Nogales, que ha sido mi adscripto en su momento en la facultad, y él nos lo ha dejado como material brindado a la cátedra. Y la otra cosa que digo siempre es, cuando ustedes quieran rendir esta materia, si es que quedan como no promocionan la materia, la tienen que rendir como regular, este cuadro les permite trabajar y pensar necesariamente y tener una línea como para rendir lo que tiene que ver con asistencia natural y selectiva y organizada, ¿sí? Bueno, y ahí están de la tecnificada todos los otros, todos los pioneros que vimos: Chalmers, Edwin Changwins, Federico Saman, ¿sí? Deminson y por último Ana Dawes, que es la que vimos en la última clase, que ella es norteamericana. Pásamelo, por favor. Y a continuación tienen un cuadrito, que es un cuadrito que también les puede servir para rendir, y que también me lo ha hecho Emilio, por supuesto, y que tiene que ver, porque uno es el que plantea Torres Díaz, ustedes han visto en el título dice Torres Díaz arriba, y en este dice Natalio Kirchnerman. Una cosa que yo siempre les digo que tienen que hacer es tener la referencia bibliográfica disponible. Acá está puesta la referencia bibliográfica y estamos hablando de Natalio Kirchnerman, que su libro es Pensar el trabajo social, y que tiene que ver con una edición que hizo Humanitas y Lumen. Este autor ya ha fallecido, él ha venido en varias oportunidades a Jujuy y nosotros tuvimos la suerte de tener clase con él. Acá él en este texto plantea los reformadores sociales. Y fíjense, están los mismos: Juan Luis Vives, Vicente Paul, Federico Sam, Bartolomé de las Casas, Concepción Arenales, bueno, y están todos nombrados ahí. Incluso hasta Mary Richmond, que es de la que vamos a hablar un poco hoy. Vamos a hablar de profesionalización y después vamos a hablar de ella. Y ¿qué es lo importante? ¿Y qué es lo que nosotros siempre intentamos que ustedes tengan la posibilidad de ir referenciando? Que suceden hechos importantes en el mundo, entre ellos el sistema de Hamburgo y la COS, como la Organización para la Caridad, que tienen allí, que va a iniciarse en Londres, y después Mary Richmond, estadounidense, ella viaja a Europa, trae el modelo y lo instaura en Estados Unidos, y es de algún modo donde nosotros insistimos que es la primera propuesta de asistencia social. Inclusive, fíjense, ahí está en Londres 1969, porque va a haber una de las precursoras que va a proponer que esta actividad y que esta organización surja en Europa. Y allí se conoce como las primeras formas de capacitación que tenemos los trabajadores sociales. Se va a dar primero en Europa, específicamente en Ámsterdam, y después recién vamos a tener en Estados Unidos la propuesta de la COS. Y lo importante de esto es que ustedes tengan en cuenta cómo lo vamos
ordenando. Ahora yo les he puesto unas líneas del tiempo que de alguna manera en uno de los prácticos ustedes lo tienen y que tienen que ver con las corrientes del pensamiento. ¿Cuáles son las corrientes y cuáles son los aportes que se realiza en forma paralela que nos permiten ir analizando cuáles fueron las concepciones paradigmáticas de cada momento histórico? Y ahí lo tienen Augusto Comte, Spencer, Mills y Durkheim. Me está faltando uno. Ah, y John Dewey, que está faltando ahí en la filmina, no importa. Tanto Mills como John Dewey son, uno es interaccionista simbólico y el otro es, se me fue, bueno, ya me va a salir. Y que tienen la posibilidad de ser, que después la vamos a ver, en las propuestas corriente del pensamiento filosófico que tienen, donde se sientan la base de lo que hoy conocemos como el trabajo social. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta este cuadro. También les permite a ustedes hablar del primer eje y parte del segundo eje, ¿sí? Bien. Bien, ¿ves? Continúo con la línea del tiempo. Esta línea que está arriba, esta es la manera de construir una línea del tiempo, y ahí le puse algunas cosas. Revolución Industrial, Revolución Francesa y Thomas Chalmers, ubicado, fíjense, en el tiempo. Por eso es que me importa que lo tengan en cuenta. Les puse algo sobre la Revolución Francesa, que ya la vimos el otro día. ¿Quiénes son los filósofos, ¿sí?, los ilustrados de ese momento, que ya lo vimos en el otro Power? ¿Por qué se produce la revolución? ¿Cuáles son las causas que llevan a la revolución? Porque, como yo les decía la vez pasada y como nosotros insistimos durante todo el cursado, nosotros vamos a ver cuáles son las influencias económicas, políticas, filosóficas, ¿sí?, y cuántas de esas han producido hechos importantes que nos permiten remirar lo que es la disciplina, ¿no? Y ahí está, fíjese, sistema de Hamburgo, que es lo que les acabo de mostrar también, y quien referenciado, Thomas Chalmers. Ahí tienen Marx, ¿sí?, otro filósofo del momento, Thomas Chalmers. Ahora sí. Y ahí están, fíjense, el aporte filosófico de los tres autores. Tienen Comte, Spencer y Augusto Comte, que lo tenés dos veces porque en la segunda oportunidad él publica este libro que se llama Sistema de las Políticas Públicas. Sí, de las políticas positivas, perdón, cualquiera estoy diciendo. Bueno, Octavia Hill, que ella es la que en Ámsterdam va a generar el primer, va a fundar la COS en Ámsterdam, y ahí va a aparecer la primera escuela de formación, que era un curso, en algunos casos de 6 meses y otro de un año, para empezar a atender lo que es la pobreza, decían ellos, ¿no? Y Samuel Barnett, que también lo vimos la vez pasada, que él es de los Tammany Halls. Sí. Bueno, y este cuadro también les digo yo siempre que les sirve para rendir. Fíjense, ahí los tienen a los precursores, esta línea que atraviesa va a ser estos dos sistemas importantes que van a surgir en Europa y en América Latina, en Londres primero y después va a aparecer en Estados Unidos, no en América Latina, perdón, y que tiene que ver con el sistema de Hamburgo en Alemania y el sistema y la COS en Londres. Después esta va a trasladarse a Estados Unidos, como les dije hace rato. Pero fíjense, ahí tienen todos los precursores con las mismas fechas que ustedes vimos anteriormente. Bueno, esta es la etapa del libro, porque yo insisto siempre con que ustedes tienen que saber de dónde leen las cosas, y esta es de la Universidad de Huelva, que se les había nombrado yo la vez anterior. Bueno, acá está James Adams, que ella es norteamericana, ¿sí? Y es la iniciadora de la COS en Estados Unidos.
Antes dijimos Octavia Hill en Londres, y en el caso de Estados Unidos va a ser James Adams. Y después su administradora más importante va a ser Mary Richmond, de la que vamos a hablar un poco hoy día. Sobre todo vamos a empezar a hablar de profesionalización, no vamos a llegar a ver la hecha. Y acá les he vuelto a poner lo que vimos la vez pasada. Ahí están todos los precursores de trabajo social en Europa, los dos que tienen de Estados Unidos, y allí están, fíjense, 1880, ¿se acuerdan que dijimos el otro día los mártires de Chicago? Que significaba también qué cosa de los hechos que habíamos visto a principios de mayo. ¿Qué sucede con los mártires de Chicago? Que se instituye a partir de los mártires de Chicago. ¿Viste que no me escuchan cuando yo doy clase? No me escuchan. El otro día les dije que el 1 de mayo es el único feriado internacional, son dos, el 8 de marzo también, pero el 1 de mayo se instituye como el Día del Trabajador por los muertos de los mártires de Chicago. ¿O no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? ¿Y por qué no me contestan? ¿Por qué me hacen decir lo que digo? ¿Ven? ¿Te das cuenta? Ay, estos chicos. El año que viene no sé qué van a hacer, porque tienen que hablar el año que viene. Estamos complicados. ¿O no, compañero Franco? Bueno, ahí está Mary Richmond, de la que les decía que vamos a empezar a hablar. Y por otro lado, ahí aparece en esta línea del tiempo la Escuela de Filantropía, que esta escuela es de Estados Unidos. La anterior es en Londres, pero esta es en Estados Unidos. Y les puse algo con respecto al oligárquico, para que tengan en cuenta que dentro de esta primera bolilla también tienen que tener en cuenta lo que es el oligárquico liberal. Ahí les he puesto cuando empieza, 1880, 1912, simplemente algunos detalles. Y ahí les he puesto, fíjense, 1880, 1912, modelo agroexportador, régimen oligárquico, inmigración masiva. Fíjense, acá están puestos elementos que son importantes porque a ustedes los guía en el tiempo pensar que ese modelo agroexportador significó un sistema económico para la Argentina. Obviamente el sistema político era oligárquico, o sea, oligárquico liberal, y por último un elemento social muy importante que de hecho Margarita Rosa lo va a mencionar como la cuestión social del periodo del oligárquico, que es la inmigración masiva. Entonces, en ese solo slide tienen 3 datos que tienen que ver con lo económico, con lo político y con lo social. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? La idea es que ustedes puedan empezar a referenciarse a partir de estos hechos. Porque entonces, si ustedes tienen este slide, tienen que hablar del oligárquico, simplemente tienen que recordar esto para que tengan la posibilidad de exponer y de hablar del oligárquico liberal. Y tiene, por otro lado, dentro de ese mismo orden, de esa misma realidad y de esa misma ideología, lo liberal sostenían el orden, la autoridad y el progreso económico. 3 situaciones que hacen a que sea posible producir, ¿sí? ¿Pero para qué? Para exportar. Sobre todo teniendo en cuenta que la ideología sigue siendo liberal y va a tener la posibilidad de que sea un gobierno para pocos y recursos para pocos y no se redistribuía. Y el Estado es un Estado mínimo que solo regula. Estas son las características del oligárquico. Y acá les he puesto esta imagen que también se las había compartido la vez anterior y que tiene que ver con Julio Argentino Roca. ¿Qué ha hecho don Julio Argentino Roca? Así es, la campaña del desierto. Pertenece a la generación del 80, obviamente, y acá
siempre hacemos estas aclaraciones, porque si no los historiadores me van a decir, o sea, que vos estás diciendo que Julio Argentino Roca era mala persona. No lo sé, pero sostenía la ideología liberal y por ende cumple el mandato de esa ideología, ¿no es cierto? Y de esa generación del 80 que necesitaba liberar las tierras de la Patagonia húmeda, como le llamaban ellos, y porque eso significaba ¿qué cosa? ¿No? En realidad, la posesión de las tierras estaban en los indígenas, como decían ellos, y esto, obviamente, había que liberar esas tierras, ¿sí? Para poder producir y poder exportar, sí, digamos, desde esa perspectiva, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos diciendo, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió? Nadie me contesta, están todos debajo del barbijo y dentro de la campera del frío que les hace, pobre. Bien, entonces no nos olvidemos que acá estamos hablando de un sistema capital, se instaura en ese momento un sistema capitalista mundial y donde estamos hablando concretamente de la Argentina, ¿no? Bien, el octavo. ¿Qué es lo importante de esto, chicos? Que no nos olvidemos que dentro del otro power, dentro del power donde está el oligárquico, yo les he puesto también lo que tiene que ver con la ley 1420, ¿no? La ley por la cual se instaura ¿qué cosa? ¿Perdón? El 8. El 8. ¿Qué se instaura con la ley 1420? ¿Nadie leyó? ¿O no se acuerdan? ¿Cómo fue? La ley de asistencia social. ¿Perdón? La ley de asistencia social. No. ¿No? No. De la educación gratuita y obligatoria, profe. Así es, de la educación gratuita y obligatoria, ¿sí? No se olviden que hasta entonces la Argentina no tenía un sistema educativo, que si bien a partir de la propuesta de Sarmiento se empieza a plantear una educación gratuita, laica, para todo el país. La 1420 justamente lo que hace es instaurar la educación en la Argentina, formalmente, digamos, ¿no? Porque hasta entonces había algunas iglesias que hacían algún tipo de educación, sobre todo los franciscanos y los jesuitas, que algo les he contado la vez pasada, pero en ese momento, en 1880, por eso es que cuando uno habla de Sarmiento o habla de la generación del 80, hay mucha gente que dice, bueno, pero no fue todo malo, porque, digamos, esta actividad que hace Roca fue violenta, fue agresiva, pero a la vez también esta generación del 80 significó instaurar la educación en la Argentina, ¿no? O sea, dirían ellos, tienen algunas cosas buenas y otras cosas malas, digamos, ¿no? Bien, el eje temático 2 empieza, como va a estar teniendo algunos contenidos que están necesariamente ubicados en esto, desde la asistencia social y trabajo social en las sociedades capitalistas liberales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? De algún modo, ¿cuáles son los contenidos que tiene este eje temático? Y vamos a empezar con la primera parte hoy día. Dice, está bien, no hay problema. Instauración de la asistencia social, la profesionalización del trabajo social en Estados Unidos y sus precursores, porque hasta acá vimos la de Europa, ¿sí? Vimos dos nada más de Estados Unidos, que es Anna Dewey y
Webb, no me sale el nombre, Beatriz Webb. Y en este segundo eje temático vamos a ver Mary Richmond, que es la que nosotros consideramos nuestra precursora de la disciplina, porque ella es la que va a hacer la primera propuesta científica. Entonces vamos a ver los aportes de ella y cómo las influencias teóricas y filosóficas son las que le dan el contenido y nos plantea desde qué lugar científico empezamos a mirar las problemáticas sociales, y en este caso ellos en ese momento dicen empezar a mirar la pobreza, a analizarla y poder producir transformaciones, como dice Viviana Travi. Y en la segunda parte vamos a ver el caso argentino, qué antecedentes tenemos de la profesionalización en la Argentina, la influencia que tuvo el positivismo en esa corriente, la asistencia y la filantropía, la clase obrera, la acción social, la sociedad de beneficencia, los médicos higienistas, la asistencia social, las escuelas y el de servicio social, que en ese momento se llamaba de visitadoras de higiene, algunos antecedentes de la sociedad de beneficencia, que también la vamos a ver de algún modo en Jujuy, porque existen todavía hoy algunas organizaciones que forman parte de lo que fue la sociedad de beneficencia, hasta lo que es el siglo, desde el siglo XIX. Sí. Bien. ¿Qué vamos a entender entonces por el proceso de profesionalización? Lo primero que tenemos que pensar siempre cuando aparece un concepto es ir al diccionario y buscar qué significa. Entonces, cuando nosotros vamos al diccionario y buscamos qué significa profesionalizar una técnica o una manera de hacer las cosas, nos aparece que es un proceso que se había iniciado y que para que se convierta lo tenemos que transformar con aportes de las ciencias sociales. Entonces va a decir proceso por el cual una acción u oficio se transforma en profesión. Esa profesionalización obviamente significa una serie de cambios en lo general. ¿Para qué? Para poder incrementar la calidad del servicio que brindarían a aquellas personas que se dediquen a esto, pero que también tienen que estar estandarizados. Es decir, tienen que tener un estándar de calidad que le permita entonces pasar por una serie de filtros, diríamos, para medir los estándares, y en este caso nosotros hoy tenemos la ley 27072. Con anterioridad obviamente había otras leyes, pero tenemos que algún nivel de exigencia legal, y en este caso para hoy la tenemos a la 27072, que es la ley. Y por otro lado, ¿quiénes son los otros que pueden hacer que se cumplan esos estándares? Por un lado, los colegios de profesionales de cada una de las provincias y la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, que eso es lo que quiere decir FITS, que está puesto ahí, que también va a gerenciar y va a mirar no solo los niveles de estándares que tienen los profesionales que ya ejercen la profesión, sino también los niveles de estándares de las universidades que dictan las materias, que dictan las carreras. De hecho, nosotros tenemos aprobado por CONEAO, que es la organización que aprueba los programas y las carreras, tenemos aprobada, por eso estamos pudiendo dar esta carrera, ¿no es cierto? Toda carrera tiene que tener un estándar de medidas, un estándar de capacidades y demás, y esa la realiza la CONEAO, que es una organización a nivel nacional en nuestro país, ¿no? Hoy existe, nosotros tenemos esa aprobación. ¿Por qué les digo esto? Porque en muchos casos, si en la provincia ha llegado propuesta de otras universidades que no tenían aprobado por CONEAO el programa, con lo cual hoy tenemos colegas que todavía están esperando que les entreguen los títulos, lamentablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenían estos estándares de calidad aprobados.
Cuando hablamos de proceso de profesionalización, Viviana Travi nos va a nombrar una serie de hechos y después nos enumera alrededor de 7 o 8 requisitos que tiene que tener una profesión para ser tal, ¿no? Por eso ella dice que es un proceso a través del cual una ocupación o oficio se convierte en profesión, como decíamos antes, es decir, es el momento en el que se reconoce que un ejercicio profesional, habiendo pasado por estos estándares, tiene la posibilidad de que se les otorgue un título a las personas que han hecho ese proceso, ¿sí? Por eso es que tenemos que tener determinada cantidad de materias aprobadas, ¿sí? Pero a la vez hay que ejercitar destrezas y habilidades que nos permitan poder ejercer esta profesión. Por eso hace rato les decía que el año que viene van a tener que ejercitar hablar, porque sí o sí tienen que hablar. Esta profesión, justamente, su mayor don, por decirlo de alguna manera, y lo único que ustedes cuando sean trabajadores sociales van a llevar por la vida son los conocimientos que tengan en el chip incorporado. Y estos días tomaba parcial en el segundo año y les decía, ¿qué es lo único importante que tiene que tener un trabajador social? ¿Cuál es el recurso más importante del trabajador social? El mismo, no hay otra, ¿sí? Porque ustedes pueden ir a Ushuaia, a Tierra del Fuego, a Susque, a Catua, y lo único que necesitan llevar es ustedes mismos. ¿Por qué? Y porque tienen que tener incorporados los conocimientos. Esa es la única manera. Dijera Oliva, el único recurso profesional es el trabajador social en sí mismo, ¿sí? Por eso les decía, el año que viene van a tener que empezar a hablar, porque de esto se trata. ¿Cuál es el recurso más importante entonces del trabajador social? Su palabra, la posibilidad de sus conocimientos, ¿sí? Bien, por lo tanto, fíjense, ahí están estos requisitos que son fundamentales a la hora de entender al proceso de profesionalización. Lo primero que tenemos que tener es un cuerpo de conocimiento de carácter sistemático, dice. Es decir, una currícula. Yo tengo que cumplir con una currícula determinada para poder lograr el título de trabajador social o trabajadora social. Lo segundo dice formación académica y acreditación. O sea, es decir, no lo puedo tomar en cualquier lugar, sino en la universidad. Y la 27072, en su artículo, me parece que es el 3, dice que la acreditación tiene que ser universitaria, con lo cual todos los institutos terciarios no los habilita para ejercer la profesión. Sí o sí tienen que hacer una formación post para poder recibirse. De hecho, nosotros tenemos en Jujuy un instituto que todavía lo sigue dando, que se llama Popularum Progreso, que de hecho yo me recibí allí, y después tuve que hacer en esta facultad un ciclo superior. Hoy esta institución sigue otorgando estos títulos, pero las personas que se reciben ahí son técnicos, y para poder ejercer la profesión tienen que hacer por lo menos 2 años más en una institución universitaria a los efectos que le otorgue el título, ¿sí? El otro requisito importante que tenemos que tener como profesión es la investigación. O sea, hay que consolidar investigación que se acredite a los efectos que la profesión siga siendo tal, digamos. Por eso es que hay muchas universidades que tienen institutos de investigación dentro de nuestra propia carrera. De hecho, nosotros ahora, no hace mucho tiempo, a raíz de la muerte de un profe que era un investigador a nivel nacional y era investigador del CONICET, se creó la unidad de investigación que se llama Ernesto Maxagüero, justamente, y va a depender de la Universidad Nacional de Jujuy. Dentro de estos requisitos también está el establecimiento de principios éticos. Cuando nosotros hablamos del establecimiento de principios éticos, tenemos que tener en cuenta que la Federación Internacional de Trabajadores Sociales va a publicar con cierta frecuencia, a veces cada 8, cada 10 años, la modificación de estos principios éticos. Ahora lo editó antes de que se diera la definición de la 27072, o sea, 2012, 2013,
salió el último código de ética de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales. Este establecimiento de los principios éticos nos obliga a los trabajadores sociales, obviamente, a cumplir con estos requisitos. Y ese estándar lo regula el Colegio de Profesionales de Trabajo Social, ¿sí? El otro requisito que es fundamental que tengan en cuenta es la cultura profesional. ¿Qué se entiende por cultura profesional? Se entiende por cultura profesional todo aquello que tenga que ver no solamente con la regulación, en este caso la 6185, que es la ley de la provincia, sino también que ese colegio de profesionales organice y regule la actividad de los trabajadores sociales. Desde ese lugar nosotros vamos a tener la posibilidad que los colegiados hagamos las cosas bien, y si alguien nos tiene que denunciar, ese será el lugar a donde tienen que hacer la denuncia, para que si es que cometimos algún error, ellos sean los que te apliquen la sanción, supuestamente, porque el colegio de profesionales tiene que tener un área que se llama un área ética, digamos, ¿no? Que tiene la posibilidad de regular el funcionamiento y el ordenamiento de lo que hacemos como trabajadores sociales. Y el último requisito, no el último, pero entre los que destaca Viviana Travi, es el reconocimiento público. ¿Qué decimos cuando decimos reconocimiento público? Digamos, que la sociedad reconozca que nuestra función se cumple adecuadamente, o que cumplimos con determinadas actividades que de hecho las hacemos nosotros y no la puede hacer otra persona. Por ejemplo, y en el transcurso de nuestra disciplina, mucha gente decía, bueno, pero eso que ustedes hacen lo puede hacer cualquiera, ¿sí? Hoy nosotros estamos totalmente convencidos, obviamente, que no lo puede hacer cualquiera, y no solo que no lo puede hacer cualquiera, sino que tenés que tener acreditada ese ejercicio profesional. Entonces, sí o sí, tenemos que tener la posibilidad de estar formándonos permanentemente para tener la posibilidad que este reconocimiento público nos llegue como consecuencia de haber hecho bien las cosas, digamos, y de haber aplicado las leyes como corresponde, de haber defendido a los ciudadanos si es que tenía vulnerado algún derecho. De esto se va a tratar el reconocimiento público. Entonces, sobre todo aquellas personas que hace mucho que ejercen la profesión son reconocidas socialmente justamente por este ejercicio profesional, ¿sí? Por lo cual es importante que ustedes tengan en cuenta que el reconocimiento público de nuestra profesión en esta provincia ya existe, y hace muchos años que muchas de nosotras ejercemos la profesión, ¿no? Por lo menos en mi caso hace más de 30, o sea que, digamos, alguna gente me conoce, digamos, un poquito y saben cómo me manejo, digamos. Pero bueno, sí. Que sí. ¿Hasta acá me siguen, chicos? ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Bien. Cuando nosotros estamos hablando de la disciplina, perdón, nunca debemos perder de vista que, como todas las disciplinas, tenemos especificidad profesional que se llama. Por esto mismo que les acabo de decir, ¿no? Por todos estos requisitos que les acabo de mencionar, hay una especificidad. Repito, ninguna otra persona puede ejercer nuestra profesión diciendo que es trabajador social si no ha conseguido esta posición, y por eso decimos que tenemos un campo, ¿sí?, estructurado en el cual nosotros realizamos esta actividad. Tal es así que obviamente en el transcurso de los años, los y las trabajadoras sociales hemos trabajado en estas cuestiones que tienen que ver con los imperativos sociales de cada época. Les decía hace rato, en el oligárquico liberal, por ejemplo, Margarita Rosa dice que la cuestión social del momento del surgimiento de la disciplina justamente fue la inmigración masiva, tanto a Estados Unidos como a la Argentina, ¿no? Porque en Estados Unidos hubo una gran migración desde Europa, y son los que constituyeron de alguna manera los movimientos sociales, y sobre todo
el surgimiento del anarquismo y el socialismo utópico tienen que ver con esta migración masiva de los extranjeros, tanto a Estados Unidos, repito, como a la Argentina. ¿Qué entendemos por imperativos sociales? Se van a estructurar a partir de los obstáculos que surgen en ese proceso de producción y reproducción, ¿sí? Y aquí estamos hablando ya del surgimiento del capitalismo, ¿sí? Dentro de la vida social de los pueblos, y que va a derivar ¿en qué? En contradicciones. Esas contradicciones son estructurales porque hace que los y las ciudadanas se sometan a situaciones de pobreza y de marginalidad muy grande, y entonces vamos a caracterizar en cada sociedad a estos imperativos sociales como lo que conocemos hoy por los problemas sociales. Es decir, nosotros en el transcurso del dictado de nuestra cátedra vamos a tener la posibilidad de que hasta fin de año podamos caracterizar los problemas sociales en lo que conocemos hoy como los problemas sociales complejos, que son nuestro objeto de intervención, ¿sí? Por eso está hablando de la especificidad. ¿De qué nos ocupamos? De los problemas sociales complejos, que es nuestro objeto de intervención. Lo vamos a ver obviamente después, pero para ir adelantando. Cuando Viviana Travi construye o reconstruye de alguna manera, porque a partir del revisionismo histórico, ¿por qué hablo del revisionismo histórico? No tengo ningún marcador acá como para poder... Ahora me fijo. Sí, pero vamos a ver. Cuando nosotros empezamos a mirar la historia del trabajo social, nos vamos a dar cuenta que en algunos momentos la disciplina pasó por un proceso donde primeramente se trabajaba con los y las ciudadanas, entendiendo que los pobres eran pobres porque querían ser pobres. Cuando Viviana Travi revisa la documentación que había del surgimiento de la disciplina, ella va a decir que existe un punto de inflexión, porque ese punto de inflexión va a ser justamente cuando empezamos a entender que estos pobres no eran pobres porque querían, eran pobres porque había un problema estructural, y ese problema estructural era social y tenía que ver necesariamente con cuestiones económicas. Y entonces, si nosotros estamos hablando de que en un primer momento entendíamos a los pobres teniendo en cuenta caridad, filantropía y beneficencia, ¿sí? Estas tres situaciones de las que venimos hablando con anterioridad, caridad, filantropía y beneficencia, el punto de inflexión va a estar dado cuando el trabajo social, en ese momento, asistencia social, empieza a interpretar que estos ciudadanos y ciudadanas no eran pobres porque querían, sino eran pobres porque había una cuestión estructural. ¿Sí? Entonces, allí va a surgir la posibilidad no solo de entenderlos a estos ciudadanos como, no solo entenderlos a estos individuos como ciudadanos, ¿sí? Sino que además los movimientos de las ciencias sociales nos van a empezar a brindar la posibilidad de interpretar esta cuestión de ayudar al otro. Es decir, no pensar más en que yo ayudo, sino empezar a interpretar que ese punto de inflexión tenía que ver necesariamente no solo con que tengamos la posibilidad que nos reconozcan públicamente, pásame la otra, te está por quedar sin... No solo que nos reconozcan públicamente, sino que además vamos a estar pensando en cómo se interpretan los problemas sociales desde esta concepción de pobreza. Si nosotros entendemos que la pobreza es estructural, nunca le vamos a decir a un sujeto que este sujeto es pobre porque él quiere.
Vamos a interpretar y vamos a entender que este pobre forma parte de un pueblo que está empobrecido, forma parte de una serie de relaciones que ha establecido el capital y el trabajo con el surgimiento del capitalismo en sí, la producción y reproducción, y no le permite a ese ciudadano generar sus propios recursos o tener la posibilidad de resolver su situación familiar y su vida cotidiana en los términos que esperaríamos que cualquier ciudadano crezca, digamos, ¿sí? Y a la vez, para poder pensar en ese eje de ruptura, estamos incorporando los marcos teóricos que decíamos antes. Y aparece entonces la primera formación que se conoce como los agentes profesionales con formación académica. Estos primeros van a estar brindándose a través de una formación que se les da, a los y las personas que ya ejercían las funciones dentro de determinadas organizaciones, y se les va a dar la posibilidad de tener una base, el anterior, una base teórica, ¿sí? Y fíjense lo que dice: es necesario para afirmar las competencias exclusivas. Si yo quiero tener especificidad, tengo que estar formado. No puedo decir, yo me dedico, porque por mucho tiempo decían, yo hago trabajo social. ¿Qué es decir? Significa decir que hago trabajo social, porque trabajo en la comunidad, eso. Entonces, cuando uno le pregunta a los ciudadanos, ¿qué quieres decir cuando decís que haces trabajo social? Los y la ciudadana dicen, yo trabajo en la comunidad. Pero eso no es hacer trabajo social. Eso es hacer, en tal caso, acción o acción social, pero desde el voluntariado, como dice Franco, ¿no? Entonces, ojo, porque esto es muy común que en algunos barrios tengamos gente, inclusive algunos funcionarios que hablan con alguna persona que viene trabajando en las organizaciones y dice, ella hace un trabajo social impresionante. Yo me quedo así, se me cae la mandíbula, ¿no? Entonces le preguntaría, bueno, mostrame de dónde conseguiste el título, porque si es simplemente un voluntariado social y lo haces bien, está perfecto, no hay ningún problema. Pero ese voluntariado social tiene un nombre como el que yo les doy a todas las que dicen esas cosas, Doña Rosa, que ayuda porque es solidaria. Ahora, Doña Rosa que ayuda porque es solidaria, nunca puede decir que es trabajadora social. ¿Por qué? Justamente por esto. Porque no tiene marco teórico incorporado, porque no hay base teórica dentro de su formación. Y no estoy faltándole el respeto ni nada que se parezca, simplemente estoy diciendo, si yo voy a alguien y hablo con una persona, no, yo soy psicóloga, ¿saben la pateadura que nos pegarían los psicólogos, no? Nos sacarían a todos corriendo. Ahora, ellos sí se pueden dar el lujo de decir que el trabajador social es cualquiera. Bueno, no, yo le digo lo mismo. Bueno, entonces vos no sos psicóloga, me estás dando consejo, ¿se entiende? Entonces, con la misma condición tenemos que defender nuestra formación, exactamente con la misma, porque si ellos han estudiado 5 años, yo también estudié 5 años, de hecho estudié 7, pero no importa. Por eso hablaba hace rato de estos antecedentes, de la caridad, la filantropía y la beneficencia. ¿Por qué se nos aducen esas cosas? Porque así surgimos, haciendo eso. Ahora, lo cómico es que los psicólogos surgieron del trabajo social. Y ellos se rasgan la vestidura diciendo que la profesión de ellos es anterior a la nuestra. No. Ellos nacieron después que nosotros. ¿Sí? Entonces que empiecen por estudiar primero y después hablamos. Incluso hay un libro así bien interesante que habla de todas estas cosas, ¿no? Bien, ¿nos estamos yendo o le hizo frío? Ahí vengo. Bueno, te dejo entonces. Bueno, entonces dicen, sus orígenes de tipo asistencial se enfatizan durante, ¿sí?, algún tiempo hasta que surgen las escuelas. Y posteriormente, lo primero que hicimos, y por eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque cuando empezamos a sentir que brindamos asistencia a ciudadanos, porque esta letra es ciudadanos, justamente lo que vamos a hacer en este primer periodo es ser auxiliar de la justicia y auxiliar de salud. Y ahora les explico por qué.
porque en realidad el surgimiento se lo debemos a Mary Richmond, y Mary Richmond ha trabajado mucho con los jueces y con los médicos. ¿Por qué? Porque toda aquella persona que estuviera enferma, ella los asistía mientras estaban internados y después se los pasaba a lo que se conoce como hospicio o orfanato, que ahora lo vamos a ver cuando veamos la Sociedad de Beneficencia de la Argentina, y que tiene que ver específicamente con que éramos entonces auxiliar de la justicia y auxiliar de salud. Por favor, chicos, pueden apagar sus micrófonos porque se está escuchando la voz de alguien de fondo. Si quieren hablar, levanten la mano y no tengo problema y los asisto. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? ¿Estamos? Bien, entonces, es muy importante que cuando lean el texto de Viviana Travi puedan ir reconociendo estas cuestiones que estamos viendo acá. La que sigue. Por lo tanto, ¿qué decimos? Fíjense, esto que les decía hace rato, ¿sí? Su desarrollo sufrió una influencia de la filosofía del servicio. Alguien que está lavando los platos y se olvidó de apagar, de apagar el micrófono. Me parece bárbaro que siga lavando los platos, otro problema, pero apaguemos el micrófono porque si no... Bien, entonces, ¿cuál es el cambio que sufre estas personas que venían haciendo voluntariado social, como decía Franco hace rato, que empiezan a incorporarse, ¿sí? Y se le empieza a tener la posibilidad de estudiar, ¿no? Para dejar de brindar un servicio o ayuda paternalista y desde una perspectiva religiosa. Que esto nos ha significado por mucho tiempo que nos dijeron que no teníamos marco teórico, justamente porque venimos desde este lugar. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el sistema de pensamiento para servir tiene que estar con una base profesional. Y esa base profesional va a tener que ser necesariamente marcos, ¿sí?, filosóficos que sostengan que ya no se hace más ayuda, sino se hace intervención profesional. Esto lleva un periodo. Porque debemos aplicar lo que hemos aprendido. Viviana Travi es una trabajadora social que ha tenido la posibilidad de conocer el centro de información que tenemos los trabajadores sociales en Estados Unidos. Ella es una investigadora y ha realizado una investigación muy importante. Les iba a traer el librito y me lo olvidé, en el que ella publica todo lo que ha investigado, y nosotros consideramos que ella forma parte de lo que es la revisión histórica en nuestra disciplina. Porque hasta la década del 80 se seguía diciendo que los trabajadores sociales teníamos marcos teóricos de la filosofía, de la psicología, de la antropología, y que no teníamos marco teórico propio. A partir de las investigaciones de Viviana Travi y de Miguel Miranda Aranda y algunos otros trabajadores sociales que estuvieron investigando en este sentido, hoy podemos decir que necesariamente nuestra disciplina tiene bases epistémicas bien importantes y que dependen específicamente de las investigaciones que hiciera en su momento Mary Richmond. Ella ha tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos y ha conocido el lugar donde hoy todavía existen estas fichas que ella hacía, porque esta propuesta científica se hace a partir de la investigación de 1.200 casos. Cuando ella hace su primera propuesta, ella la hace a partir de esa investigación. Con lo cual, ahí estaría el punto de inflexión donde nosotros empezamos a pensar que ya tenemos marco teórico propio y que tiene que ver con el interaccionismo simbólico y el pragmatismo, que son las dos corrientes del pensamiento que le van a permitir a los y las trabajadoras sociales dejar de servir para empezar a intervenir. ¿Sí? Esta sería un poco la cuestión. Y ella va a hacer entonces todo este proceso de investigación para justificar nuestra profesionalización.
no es la única, repito. Miguel Miranda Aranda tiene 2 tomos escritos al respecto, que ha sido compañero de investigación de ella, y Viviana escribió este libro que estoy tratando de... Bueno, no me voy a acordar ahora el nombre, pero lo tienen puesto en cuando abran el eje temático 2 en el aula virtual, ahí está la fotito del libro de ella. Entonces, ese proceso de profesionalización va a tener como base, ¿no es cierto?, todos estos aportes de precursores que han realizado en su momento filantropía, caridad, pero que a partir de estas investigaciones empezamos a entender que tenemos un objeto, que tenemos un método y que tenemos un abordaje o una intervención profesional justificada científicamente y que van a ser justamente, de hecho ella lo dice, va a surgir nuestra disciplina con la contemporaneidad de muchas otras ciencias sociales, entre ellas, como les decía hace rato, la psicología. Cuando nosotros empezamos a interpretar estos problemas sociales, lo que vamos a darnos cuenta entonces es que la magnitud de esos problemas sociales ameritaba que aparezca algún cuerpo de conocimiento y algunos profesionales que se hicieran cargo de la atención. Cuando leemos el libro, nos damos cuenta de cuánto ha tenido que investigar ella para poder entender que esto que se hacía de caridad y filantropía se debía transformar en una profesión y de hecho lo va a suceder específicamente en Estados Unidos. Y ella nos va a decir en ese texto que nuestros principios y nuestras formas de abordaje van a estar muy arraigada en lo que se conoció como el movimiento reformista progresista. ¿Qué es el movimiento progresista reformista? Es aquel movimiento que surgió en Estados Unidos en fines del siglo XIX y principios del XX, que se ocupó en algún momento, y por eso se va a relacionar con las ciencias de la salud, porque muchos de ellos eran médicos, ¿sí?, que empiezan a observar que a partir de los grandes problemas que había en Estados Unidos por la cantidad de traslado de ciudadanos y ciudadanas del campo hacia la ciudad a vivir en condiciones paupérrimas muy importantes, surgen una serie de enfermedades que tienen que ver y que están asociadas a problemas habitacionales, a problemas que tienen que ver obviamente con la falta de trabajo, con la falta de comida, pero y también con el hacinamiento, la promiscuidad que se conoce en ese momento. Justamente por eso se conoce a... Sí. Entre ellos, claro, entre ellos. ¿Mandaban los suburbios? Lo que pasa es que tus compañeros que están en la clase híbrida no te escuchan. Entonces por eso es que te damos el micrófono. Pero sí, ahora repito lo que el compañero decía. Él decía si tiene que ver con la necesidad que tuvo Estados Unidos de hacer desaparecer la raza negra en ese momento, porque la inclusión de muchos migrantes habían recluido a la raza negra hacia lugares marginales, y de hecho aparecen también con la Guerra de la Secesión, que se llama en Estados Unidos, ¿no? Y que tiene que ver con estos procesos históricos donde el surgimiento de estos movimientos ha dado como consecuencia justamente, por un lado, los movimientos progresistas que incluyeron, digamos, a distintos profesionales, entre ellos médicos, trabajadores sociales, hoy diríamos trabajadores sociales, eran asistentes sociales en ese momento, enfermeros, ¿sí?, que formaron parte de lo que después se conoce y que después se construye como el informe de Beverly Hill, pero lo vamos a ver después. Y que tiene que ver con lo que también se conoce como los médicos sanitaristas, que en Argentina, yo estoy parada delante del micrófono y estoy haciendo acople, los médicos sanitaristas que
construyen de alguna manera este abordaje de la realidad a partir de entender que el medio ambiente influye mucho sobre la salud y la vida de los ciudadanos. De hecho, cuando Mary Richmond empieza a construir esta primera propuesta científica, lo que hace fundamentalmente es entender que lo primero que hay que abordar y conocer de este ciudadano o ciudadana que viene a nuestro encuentro es el medio de donde viene, ¿sí? Ella insiste mucho en este concepto, ¿no? De hecho, lo vamos a ver acá. Bien, y una de las cosas que es muy importante, como decía el compañero, la segregación racial, la situación de las mujeres y los niños, porque posguerra muchas mujeres se quedan viudas o muchas mujeres que estaban en situación de pareja, le digamos hoy día, o casadas, los hombres vuelven mutilados, muchos de ellos sin poder trabajar. Todo esto genera un movimiento muy importante donde se necesitaba entender a esta realidad de estos ciudadanos desde un lugar distinto, ¿no? Me cambié. Bien. Allí ella empieza a pensar, Viviana Travi, a partir de las lecturas de los textos y de las cosas que se encuentran en Estados Unidos, empieza a pensar estos conceptos, que el trabajo social para ese momento era una práctica militante. Cuando decimos práctica militante no estamos hablando de partidos políticos, ¿no? Acá hay que aclarar esto siempre. Uno puede militar en los partidos políticos y no hay ningún problema. Ahora, esta práctica militante tenía que ver con entender las razones que llevaba a estos ciudadanos a vivir como vivían y entender que esa situación hacía que los ciudadanos y las ciudadanas la estén pasando mal y que pasen por situaciones de pobreza, por situaciones de abandono del Estado y sobre todo entendiendo que el Estado no estaba asistiendo a esas personas a pesar de que hubiera recursos. Obviamente posguerra ya sabemos que es difícil para todos, pero particularmente había ciudadanos y ciudadanas que no la estaban pasando bien. Entonces, lo primero que va a hacer el trabajo social en ese periodo es entender y defender la dignidad humana. Por eso yo les ponía ya el concepto de ciudadano, porque lo que había que hacer es pensar en las minorías, en pensar cómo se hacía justicia para que esos ciudadanos vivieran mejor y ni hablar de lo que es el concepto de libertad, ¿no? Y a la vez dice que esos principios han sido elaborados, ¿no? Con diversas estrategias para poder abordar las problemáticas que surgieron en ese momento. Si sigo así me voy a quedar sola. Ya termino. De todas maneras la clase es hasta las 6, pero bueno, no importa. Les doy dos conceptos más de lo que se entendía en ese momento. Justamente una de las cosas más importantes, pásame la otra por favor. Bien, ese está bien. Acá están los antecedentes que le decía hace rato, que tiene que ver con la Universidad de Chicago, que es allí donde se empieza a pensar que se iba a formar y que se estaba construyendo una nueva disciplina, y van a tomar los fundamentos filosóficos y epistemológicos de Dewey y de Mead y de Mills, que les decía hace rato cuando estaban leyendo los precursores. Porque ambos van a estar alineados en lo que se conoce como el pragmatismo y el interaccionismo simbólico. Es allí donde tenemos nuestras bases epistémicas. ¿Y qué es lo primero que van a empezar a pensar en esto? En que se pasa de una concepción de las personas carecientes, débiles de espíritu, objeto de asistencia y corrección, a pensar en un sujeto de derecho, que es aquello que les puse allá. Es decir, a empezar a entender que este ser humano es activo, reflexivo, capaz de cambio y de modificar su entorno. Si no entendemos este cambio, seguimos pensando que los pobres son pobres porque quieren. Porque el ser pobre, decir que son pobres porque quieren, tienen que ver con la primera concepción.
estos débiles de espíritu, objetos de asistencia. Ahora, si yo entiendo que los sujetos son sujetos de derecho, que son activos, que son reflexivos y que tienen capacidad de cambio, estoy pensando en un sujeto que se llama ciudadano y que tiene leyes, que tiene constitución y que tienen distintos elementos legales que defienden sus propios derechos, ¿sí? Bueno, acá les puse algo sobre Dewey, ¿sí? Dice que observa claramente en la adopción de un sistema teórico-filosófico y una visión no dicotómica de esa relación de individuo-sociedad. Esto es lo primero que trabaja Mary Richmond, justamente, es entenderlo al ciudadano integrado en una sociedad, integrado en un medio social que puede llevarlo a tener la situación que está padeciendo en este momento. Y acá aparece el concepto de las cuestiones estructurales que les decía hace rato. Y obviamente esa influencia puede hacer o no que este sujeto pueda transformar su realidad. Por ejemplo, si no tiene trabajo, no le pidamos que cambie su realidad porque no va a tener ni para comer. Entonces, cuando planteamos estas cuestiones hay que tener mucho cuidado porque siempre caemos en este sujeto débil que decíamos antes, ¿no? Y ahora, y a partir del interaccionismo simbólico y del pragmatismo, debemos empezar a entender que este sujeto es un sujeto activo, capaz de transformarse para poder mirar, y hay que mirar su entorno cuando lo vemos. Y acá está el cuadrito. Este cuadrito es fantástico. Quien lo ha hecho lo hace muy bien. Y es un cuadro que resume de alguna manera todo lo que venimos viendo hasta el momento y que lo vamos a seguir trabajando cuando sigamos viendo Mary Richmond la semana que viene. Fíjense, ella, lo que hace Viviana Travi es decir, todo lo que es práctica, beneficencia, filantropía y caridad, se tiene que romper cuando yo empiezo a entender a este sujeto como sujeto de derecho. Si yo dejo de pensar en estas prácticas de caridad y beneficencia, entendiendo que ese ciudadano es un ciudadano débil y no paso a pensar que es un ciudadano, probablemente siga realizando mis intervenciones profesionales sin tener en cuenta de que estoy frente a un ciudadano que tiene derechos. Y ella va a decir, ¿cuáles son los ejes? Hay que tener en cuenta los valores, los fines, la filosofía, qué concepción tenemos de los problemas sociales y de la pobreza, esto que está acá, ¿sí? Obviamente, nuestra profesión tiene que tener un marco normativo, tiene que tener una formación académica, porque esa formación académica nos va a dar el sustento para pensar y para intervenir e interpretar la realidad de ese ciudadano, pero cuando yo tengo una concepción del sujeto, voy a pensar que es un sujeto de derecho, que tiene capacidad de transformarse a sí mismo y transformar la realidad. Ojo con esto porque esto lo van a ver absolutamente de acá en más todos los años, porque se supone que el trabajador social va a tener la posibilidad de hacer intervenciones profesionales siempre pensando que el ciudadano al que asiste tiene capacidad para transformarse a sí mismo y transformar la realidad. Y a su vez es un sujeto activo y reflexivo. No podemos pensar en que nosotros le vamos a dar la receta y él va a ir automática, él o ella va a ir automáticamente a hacer lo que nosotros decimos. Eso no es así, o no debiera ser así, ¿sí? Bueno, acá estos cambios en la estructura sí o sí tienen que darse y por eso ella está planteando esto. Por un lado, denunciar lo que estaba pasando. Ella denuncia lo que está pasando en ese momento histórico en Estados Unidos y va a hacer una propuesta que le llamamos la dimensión, así se llama el libro, chicos, me estaba acordando, no me salía el nombre, la dimensión técnico-instrumental, ahí está el nombre del libro. Y ella lo que va a hacer, lo primero que va a hacer entonces es denunciar este enfoque económico, hay burocratización y rutinización en la actividad de estas personas que asistían a los ciudadanos,
y que se hacía desde una deshumanización. No se entendía a esta persona como ciudadano, sino se la entendía como un ser débil y que había que cambiar eso. Para eso ella va a hacer la propuesta de una nueva forma y de una nueva manera de asistir a los sujetos, y ahí hace la propuesta de este enfoque cualitativo de un proceso comunicacional que había que tener con el otro, donde hay que tener en cuenta dos elementos fundamentales: la escucha y la posibilidad del diálogo. Obviamente esta propuesta es una propuesta integral, porque va a pensar en un sujeto, ¿sí?, que vive en un medio, que establece relaciones con otro, pero que a la vez la estructura social donde él está inmerso le va a provocar o soluciones de problema o le va a generar problemas. Por eso empezamos a hablar de lo que son las problemáticas estructurales y que son complejas, obviamente, ¿no? Y que no necesariamente con la sola intervención del trabajador social se puede definir, porque muchas veces nuestras intervenciones, lo único que hacemos, desgraciadamente, es escuchar al otro, porque las estructuras sociales donde nos toca trabajar no siempre tienen la respuesta a todos los problemas sociales y a los que tienen los ciudadanos y ciudadanas, ¿no es cierto? Así que en ese sentido también tenemos que entender que formamos parte de la estructura y trabajamos en ella, de hecho, ¿no? Y no siempre vamos a resolver todos los problemas. Pero sí, la idea es que lo hagamos, por lo menos teniendo en cuenta que es un sujeto, que es un ciudadano y que ese ciudadano necesita que practiquemos, por un lado, la capacidad de escucha, que podamos dialogar, que podamos establecer un nivel de comunicación que sea capaz de respetar al otro en su integralidad, pero siempre pensando que tenemos un marco teórico, que no lo hacemos como doña Rosa, repito esto, sino que lo hacemos desde una formación disciplinar académica que nos va a permitir abordar las problemáticas. Bien. ¿Hasta acá estamos? ¿Entendieron algo? Ahora Sí, me dicen profe, que sí se entendió. ¿sí se entendió? Bueno, me alegro. Sí. Me dicen que no entendieron nada y empiezo de vuelta. Vamos a ver, bueno. Porque les cuento que los que están sentaditos acá están muertos de frío y no hablan, ¿saben? Ustedes están calentitas en la casa, ¿no es cierto? Y tomando algo calentito seguramente, pero bueno. ¿Estamos? Esto van a leer entonces con Viviana Travi, que esta primera parte es el proceso de profesionalización. Después vamos a ver todo lo que es la historia de Mary Richmond. Y acá les hago una aclaración. No, a mí no me interesa que me cuenten cuando vayan a rendir o cuando hagan el parcial toda la historia de Mary Richmond. Lo que me interesa es que me cuenten cuáles son sus obras, ¿sí? Y qué le aportó al trabajo social. Lo mismo pasa con los precursores. Y digo esto porque mañana, yo ahora supuestamente deben estar algunos de los alumnos que vienen a hacer clase de consulta para rendir el jueves. ¿Qué es lo que digo yo siempre? No estudien de memoria las biografías de los precursores, estudien de memoria otras cosas, digamos, pero lo que me interesa es que sepan qué obra nos dejaron. Si estudiamos estos precursores debe ser por algo, porque algo aportaron a la disciplina. En el caso de Mary Richmond, aporta la primera propuesta científica, por eso es que la estudiamos y consideramos que es nuestra precursora más importante. De hecho es nuestra formadora desde muy temprana parte, sobre todo fines del siglo XIX y principio del XX, ¿no? Porque ella, la primera propuesta científica la hace en 1917 y ella muere en 1928, o sea que y en 1922 publica su segundo libro. Con lo cual es importante que tengamos en cuenta porque ha nacido, su propuesta la ha hecho fines del siglo XIX, principio del XX, digamos, ¿no? De hecho, cumplimos un año en el 2017, hicimos actividades y una serie de cuestiones. Nos visitaron distintas muestras de distintos autores, entre ellos Viviana Travi, que trajo toda
propuesta de su investigación, la trajo para Jujuy y nos mostraron toda la bibliografía que ellas encontraron en este proceso de investigación, ¿no? Así que por eso me parece muy importante que tengamos en cuenta que estos libros están disponibles. El libro completo está en la fotocopia del frente, con lo cual pueden acceder a ello. No está en PDF todavía, porque es un libro que no hace mucho que ha sido publicado y que está bueno tenerlo, porque habla de Mary Richmond, pero también de 3 autores más, Perman y Gordon Hamilton, que son distintas propuestas metodológicas importantes y que me parece interesante tenerlo. No es un libro que aporta muchísimos elementos a la hora de poder estudiar y que uno siempre lo va revisando, ¿no? De hecho, yo lo tengo y lo reviso todo el tiempo, no solo para dar clases, sino para cuando uno tiene que hablar con certeza de algunas propuestas que ya había hecho, ¿no? Así que, ¿estamos? ¿Alguna consulta? ¿Algo de los prácticos anteriores que les parezca que tenemos que reforzar? ¿Nada? Los que están en la Hola, casita, profe. ¿alguna consulta? Sí. Le quería preguntar, lo que pasa es que yo estoy haciendo los trabajos, ya estoy en el 3, pero Importante. Y los derechos internacionales, ¿no? El surgimiento de la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano, ¿se acuerda que vimos la vez pasada? Entonces son varios los aportes. El surgimiento de los movimientos sociales, por ejemplo. El surgimiento de los movimientos de mujeres, por ejemplo, ¿sí? Y la base, y que sienta la base para que los distintos países del mundo logren produzcan sus primeras revoluciones y puedan empezar a liberarse. Estos son muchos elementos que deja la Revolución Francesa, no es menor, digamos, ¿sí? Por eso ese texto de la Cruz me parece fantástico, es espectacular. Es un texto, es un hallazgo que hicimos muy importante para poder mirar estas cosas, ¿no? Así que me parece importante que no es uno solo, sino son varios, ¿sí? ¿Estamos? Bien, ¿algo más? Disculpe, profe, buenas tardes. Sí, ¿cómo estás? ¿Sabe que tuvimos un inconveniente? Estamos con mis 4 compañeras. Nos habíamos inscrito en la comisión C, creo que de la profe Carlos. Y bueno, nosotros fuimos y al final no estábamos, así que nos fuimos a la comisión de la profe Vargas. Estamos los viernes. Y resulta que nos llegó un mail anoche de que tenemos que estar en el Zoom el día miércoles. No sé si habrá, o sea, no sé cómo hacer para que para que sepan que sí estamos yendo nosotros con la comisión por una cuestión de asistencia más que nada. Bien, déjenme los nombres de las dos y le aviso a la profe yo para que ella les mande el link para que se puedan conectar. Buenas tardes, Claro, profe, somos 4. Nosotros somos 4 son. Sí, 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 nosotros nos anotamos, nos habíamos inscrito, pero bueno, resulta que después no estábamos, no sé qué pasó. Nosotros fuimos a su clase y bueno, al final ¿A nos pusimos la en la clase de comisión del quién han ido? viernes. ¿De la profe Valeria? Claro, Sí, primero fuimos a la con la profe Valeria Carlos. Ella nos dijo que no estábamos porque nos fijamos en el aula ese día y ya no estábamos, no sabíamos por qué. Y bueno, entonces se debe ser, no sé qué pasó, bueno, nos fuimos al viernes, había cupos con la profe Vargas. Mirta Vargas. Y bueno, Bien. estamos yendo con ella, o sea, Bien. todos los viernes, ¿no? Pero Y si ya tienen, justo si ya casualmente se nos conectaron llegó. los viernes con ella ya las tiene incorporadas en la comisión, así que lo único que tienen que hacer es a lo mejor Claro. pedirle a alguno de los compañeros que les pase el correo del Meet para la Contacto. reunión del miércoles, ¿sí? Puede ser que ella tenga alguna dificultad el viernes y por eso les ha pedido que se conecten el miércoles. Lo que pasa es que están No, atrasadas. no, la profe Carlos nos mandó, pero ella no es Bien, nuestra profe, está bien. digamos. Está bien, pero ahora le avisamos a la profe Nosotros Carlos los que ya están viernes, con la sí. profe Mirta, no se hagan problema. Ya les avisamos nosotros. Denme los Bueno, datos de las 4 y yo profe. ya le aviso a la profe. ¿Sí? No hay problema. Bueno, profe, gracias.
No, Sí, sí, Gracias, preguntamos de profe. asistencia, decíamos capaz que después se cruza de que estábamos faltando a su No, clase no y hay en problema. realidad estamos en No hay la problema, comisión. no hay problema. Bueno. Pásenme los nombres y ya les digo yo. Gracias. De nada. Listo, gracias, profe. ¿Alguna otra persona que necesite algo? ¿O estamos terminando? Para no cerrar el aula antes que... Bien, a ver, profe, quiero saber cómo puedo hacer el cambio de comisión por cuestiones personales. Y comunícate con la docente y que ella me comunique, por favor, en el caso de Nadia. Y si no, mándame a mí al aula virtual un mensajito y yo trato de comunicarme con la profe para ver en qué comisión te queda el lugar, porque tengo entendido que la profe Gloria, Olga Coria tiene todavía vacantes, así que bueno, avísenme. Bien, para los que están acá les digo buenas tardes, que estén bien. Nos vemos el lunes que viene. ¿Sí? Nos estamos viendo el lunes que viene. Bien. Flavia Celaya, comisión de la profe Vargas. Aldo Emanuel.